Y empezamos mañana, después del mediodía, el presidente Petro y la ministra Carolina Corcho presentarán por fin el texto de la reforma a la salud, que ha desatado una inmensa controversia en todos los sectores del país. Marta Olaya. Mónica, la ministra Carolina Corcho concedió entrevista hoy a Noticias 1 y habló sobre aspectos puntuales de la transformación que tendrá el sistema de salud con esta reforma. Este lunes hacia las 3 de la tarde por fin se conocerá la reforma a la salud, la iniciativa que será presentada por el mismo presidente Petro con presencia de público en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, desde cuyo balcón el mandatario dará un discurso. También será radicada en el Congreso con sus más de 160 artículos, siendo los pilares más importantes la atención primaria, la prevención y buscar que los recursos del sector sean administrados por una entidad pública. A portas de conocerse esta reforma, Noticias 1 entrevistó en exclusiva a la ministra de Salud, Carolina Corcho. Mañana la reforma que se va a presentar ya la podremos conocer todos los colombianos, podremos tener acceso a ese texto. Por supuesto que sí, el texto no tendrá nada distinto a lo que hemos dicho, pero pues evidentemente mañana cuando se entregue se abrirá el debate público, ya quedamos en manos del Congreso de la República, del examen riguroso que tendrá que hacer la sociedad colombiana. Uno de los puntos cruciales de esta reforma está relacionado con la creación de cerca de 3.000 centros de atención primaria que requerirían alrededor de 24 billones de pesos si se hace de forma universal. Esos recursos, ¿de dónde los sacarían? ¿Estarían garantizados y se podría llegar a cumplir esa meta en este gobierno, que le quedarían 3 años y medio? Ese plan no requeriría recursos adicionales de la salud, porque en este momento la salud tiene muchos recursos. Lo que vamos a hacer es reorientar algunos de los recursos para fortalecer ese nivel primario, pero aparte de eso, de manera gradual, vamos llegando aproximadamente a 24 billones de pesos, que es lo que costaría a nivel universal, pero eso no requiere recursos adicionales. Frente a la eliminación de las EPS como administradoras de los dineros de la salud, la ministra aseguró que estas entidades seguirán funcionando, pero tendrán que adaptarse al nuevo sistema. Las EPS con esta reforma van a sobrevivir. Así es, tendrían que adaptarse a una serie de condiciones que pondrá el gobierno nacional, pero además en el corto, mediano y largo plazo lo que se buscará es que el sistema tenga un pagador único para que los recursos lleguen directamente a las redes de prestación de servicios de salud. Respecto a la preocupación de los colombianos por el manejo de billones de pesos de la salud por parte de los políticos y de sus apadrinados, actos que podrían conducir al robo masivo de los dineros públicos y a su uso para fines electorales, la ministra aseguró que se establecerá un blindaje eficiente. Hemos diseñado varios mecanismos anticorrupción para proteger el nuevo sistema. Primer mecanismo, este fondo ADRES tendría una junta directiva tripartita conformada por empresarios, trabajadores y gobierno. Tendrá un sistema de información público que hoy no tenemos, en donde vamos a ver todas las transacciones que ese fondo ADRES haga con clínicas y hospitales. Eso no lo sabemos hoy. Y sobre el malestar que ha producido la propuesta de reformar el sistema de salud, incluso en el propio gabinete del gobierno Petro, la ministra se mostró tranquila. El proceso de la reforma se va a presentar con el concurso y la concertación económica del Ministerio de Hacienda, con quienes hemos visto las cifras y por supuesto se ha demostrado que la reforma tiene una viabilidad fiscal y financiera, y por supuesto que hemos escuchado todas las preocupaciones, puntos de vista de nuestros colegas en el Consejo de Ministros. Carolina Corcho, quien ha sido tachada por diferentes actores de la salud como una funcionaria que no admite discusiones, aseguró a pregunta de Noticias 1 que si hay que mejorar aspectos de la reforma, el gobierno estará dispuesto a hacerlo. Que aún no se conocen el articulado ni las líneas generales del proyecto de reforma a la salud, ya se estableció quiénes serán sus detractores, pues sin haberlo leído ya tienen posiciones establecidas como partido para negarla. La ministra pidió una discusión con argumentos. Aunque aún no se conoce oficialmente el texto de la reforma a la salud, que será radicada en los próximos días ante el Congreso de la República, son varios sectores políticos los que han mostrado sus reparos. Este proyecto de ley, que busca transformar el sistema de salud, ha generado todo tipo de posiciones en las bancadas. Varios piden al gobierno que la iniciativa no sea radicada con mensaje de urgencia para que pueda tener el suficiente debate. Presidente, si usted lo autoriza. Entendemos que hay falencias en el sistema
sistema de salud, que no llegan las platas a los hospitales de manera oportuna, que la atención es precaria, que los medicamentos son demasiado costosos. Es frente a estos temas que tenemos que empezar a trabajar. El gobierno nacional presenta la reforma a la salud, no la conocemos. Si quiere hacer un cambio normal, no esencial, puede hacerlo a través de una ley ordinaria. Pero ojo, debe presentarla como una ley estatutaria. Los problemas de las enfermeras, de los médicos, de los pacientes no están siendo resueltos en el borrador de reforma a la salud. Todo lo contrario, se agravan. Por eso nuestro partido, Cambio Radical, será contundente en expresar las dificultades que presenta este proyecto. Sin embargo, este sábado, en medio de la cumbre por la reforma a la salud que se llevó a cabo en el departamento del Valle del Cauca, la ministra Carolina Corcho advirtió que la oposición está descontextualizando muchos puntos que se han revelado de esta iniciativa. Yo sí hago un llamado a hacer un debate leal y honesto a la oposición de este país. Tenemos que superar nuestras diferencias porque lo que está en juego es la vida, que es un bien público superior a la pugnacidad, gobierno y oposición. Se espera que esta semana se tengan los primeros intercambios del texto de la reforma a la salud con senadores y congresistas. Creo que se anuncia un momento muy álgido de intercambio y de búsqueda de consensos para la reforma a la salud en nuestro país. La ministra Corcho dejó claro que el debate apenas empieza. Se prevé que hacia el mes de marzo se dé el primer debate en el Congreso de la República, donde se medirá el pulso político del gobierno Petro. Con prudencia, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, planteó sus objeciones al proyecto de la reforma a la salud, cartera que él había ocupado en el gobierno Santos. Como muchos médicos, él también cree que es un proyecto que no se socializó antes de ser radicado. Marta Olaya. Mónica, en esa observación lo respaldan también los gremios del sector que todavía esperan conocer el proyecto para compararlo con lo que ellos han discutido con el presidente. La reforma a la salud que se presentará ante el Congreso de la República en febrero próximo sigue produciendo incertidumbre en varios gremios del sector que se declararon sorprendidos con las recientes declaraciones de la ministra Carolina Corcho, quien aseguró que esta es una de las reformas de mayor concertación social. Pero hasta este momento, ni las organizaciones miembros de acuerdos fundamentales hemos podido hacer parte del cuerpo que ha redactado este proyecto de ley. Noticias 1 consultó a varias agremiaciones médicas que prefirieron guardar silencio para no entrar en conflicto con el gobierno. Sin embargo, los analistas económicos consideran que por tratarse del sistema de salud debe darse un debate abierto, amplio y democrático en el que participen todos los sectores. El debate fue suficiente, no lo fue porque no surtió los procesos y los tiempos que acostumbran a tener este tipo de reformas, este tipo de iniciativas en el Congreso de la República, sino porque básicamente no se llamaron a todas las personas que hacen parte del sistema de salud. Que entre más personas puedan aportar a una reforma a la salud con ideas legítimas, yo creo que se va a construir un mejor sistema. Ante este panorama, el mismo presidente Petro, a través de un hilo en su cuenta de Twitter, invitó a discutir en las calles las reformas que se avecinan. Esta semana, el ministro de Educación y exministro de Salud del gobierno Santos, Alejandro Gaviria, dejó ver su inconformidad por el manejo que la ministra Corcho le está dando a esta reforma, señalando que necesita más discusión y debate. Los analistas creen que aunque se genere ruido en el interior del gobierno y parezca que no hay una línea oficial clara, es importante que haya discusión y que se oigan diferentes posiciones sobre un tema tan sensible como la salud. Parece sano para la democracia que una persona que conoce el sistema, que planteó unas posiciones, manifieste abiertamente no solamente su inconformidad, sino que plantee que hay otro tipo de caminos, no solamente para aumentar el debate, sino para mejorar el sistema sin acabarlo. El llamado a gritos de los diferentes sectores de la salud al gobierno es a que pare, reflexione, concerte y decida hacer cambios más paulatinos y consensuados.